El filósofo chino Confucio no se consideraba a sí mismo como un pensador original ni como el fundador de una religión, sino como un transmisor de ideas existentes que reunía al estudiar la sabiduría del pasado para aplicarla al presente. El sistema ético de Confucio, el Li, pretendía definir el comportamiento moral tanto de los gobernantes como de los gobernados, y se basaba sobre todo en la justicia y la sinceridad. En la actualidad, sigue ejerciendo una profunda influencia en la vida de millones de personas de países como China, Corea y Vietnam, donde 350 millones se definen como confucionistas. Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos de este personaje que creó todo un mito. Vamos a presentarles este tema del confucianismo. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y pues comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Los estudiosos advierten que los relatos de la vida de Confucio no deben considerarse como hechos. Sin embargo, en los registros del historiador, la célebre crónica de la historia de China, escrita 4 siglos después de la muerte de Confucio, se cuenta que nació en la ciudad de Khufu, en el estado de Lu, que actualmente forma parte de la provincia china de Shandong. Su nombre en chino era Confuci, en el que nuestra lengua dio lugar a Confucio. Confucio provenía de lo que, en términos modernos, podríamos llamar clase media. Su padre era un anciano noble cuyo matrimonio con una mujer mucho más joven provocó un gran escándalo que le obligó a renunciar a su posición social privilegiada, de modo que Confucio tuvo que trabajar para vivir y en distintos momentos de su vida hizo de contable y de monje. A través del estudio, el talento y la aplicación, Confucio consiguió ascender en la escala social. A los 53 años llegó a ser ministro de Justicia en Lu. Sin embargo, decepcionado por el relajo moral de su señor, dimitió y durante 15 años viajó por el noreste y el centro de China, divulgando sus ideas sobre el buen gobierno y la vida ética. Pasó sus últimos 4 años de vida en su tierra natal enseñando a sus discípulos, quienes conjunto con su nieto Cixi difundieron sus ideas a lo largo y ancho de todo el país. Los adeptos al confucianismo consideran que Confucio destiló su doctrina en lo que se conoce como los 5 clásicos, a saber, el libro de las mutaciones, que es el I Ching, el libro de las odas, el libro de los ritos, el libro de la historia y los anales de la primavera y otoño. Aunque los confucianistas siguen venerando estos libros, en la actualidad parece improbable que fuera obra del propio Confucio. Se estima que debieron de escribirlos las posteriores generaciones de discípulos con la voluntad de divulgar su sabiduría. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa en nuestro programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas donde se pueden poner en contacto con nosotros como Crónica Lunares de Sun, y nos encuentran en Facebook, en Instagram, en YouTube, y pues nos pueden descargar en todas las plataformas de audio y podcast. Vamos a la pausa y regresamos. El texto verdaderamente clásico del confucianismo es Analectas, un conjunto de dichos y discursos de Confucio recopilados por sus discípulos unos 50 años después de su muerte, para dar a sus enseñanzas forma de sistema de creencias y prácticas.
El trabajo resultó tan logrado que en el año 140 después de Cristo, bajo la dinastía Han, que gobernaba en una China recién unificada, el confucianismo se convirtió en la filosofía oficial del imperio y siguió siendo el pilar de las instituciones oficiales hasta el siglo XIX. Confucio extrajo sus ideas de una serie de fuentes, entre las cuales se encontraban los sabios indios y las creencias populares chinas. Junto con Buda, constituye una de las figuras más importantes de la época axial, una época en la que la comprensión de la religión experimentó profundas transformaciones en todo el mundo. Como filosofía política, el confucianismo aboga por el gobierno de los más capaces y no necesariamente de los rangos nobles. Sin embargo, la frontera entre la dimensión política y social, ética y moral se desdibuja muy pronto en el pensamiento de Confucio, que promueve un sistema jerárquico de gobierno donde lo fundamental es la búsqueda de la perfección por parte tanto de los gobernantes como de los súbditos. Todos los hombres deben estudiar las fuentes del pasado y juzgar las situaciones del modo más beneficioso para todo el mundo. En suma, debe de ser un ejemplo de conducta igual que el propio Confucio. De modo que Confucio es un modelo de conducta, no una divinidad. Su código se basa en propios actos, más que en teorías abstractas sobre el comportamiento humano. No obstante, conviene recordar que Confucio no era un escéptico. Era un devoto de los rituales tradicionales y del culto de los antepasados y pasaba largos periodos de silencio dedicado a lo que hoy denominamos oración. Pero no era esotérico, pues le preocupaba lo que ocurría en la tierra. Enseñaba a sus alumnos a servir primero a los hombres y a preocuparse por los dioses solo en segundo lugar. Confucio no hablaba de la vida después de la muerte. Su doctrina no se ocupa del tipo de preocupaciones espirituales que se encuentran en otras religiones. En cambio, sí se preocupaba por brindar una visión de las prácticas vigentes en China, como los cultos antiguos, la primacía de la familia, que se le dice Xiao, el respeto a los ancianos y la lealtad. Su concepción ética, que llamaba Li, se apoya en tres pilares. El primero está asociado a los ritos y rituales y se basa en ceremonias de tributo a los ancestros y a las antiguas divinidades. Confucio consideraba que la tradición era la piedra angular del comportamiento individual y la adhesión social. Decía: el respeto, sin los ritos, se convierte en una ocupación penosa. Afirmaba en las Anacletas: la consideración sin los ritos se convierte en timidez. La audacia sin los ritos se convierte en insubordinación. La franqueza sin los ritos se convierte en grosería. El segundo pilar son las instituciones políticas y sociales. Confucio no era un revolucionario, tan solo quería que el sistema vigente mejorara para aprovecharlo del todo. Prefería un único emperador que gobernase la totalidad de China a un conjunto de pequeños estados en constante lucha. Según él, el emperador debería poseer las excepcionales cualidades de la honestidad y la veracidad, pues solo estas virtudes podían inspirar el respeto a los súbditos. El emperador, que no las poseía, no merecía gobernar. El último pilar concierne a las pautas del comportamiento cotidiano. En este último, Confucio promovió el concepto de Yi, la rectitud o lo éticamente correcto, como guía para los individuos y las sociedades. El Yi se
opone al interés propio. El bien de la mayoría debe anteponerse siempre al beneficio individual. ¿Acaso no basta un sencillo arroz para comer, agua para beber y un brazo con almohada para ser feliz? Las riquezas y los honores que se alcanzan sin escrúpulos me parecen tan futiles como las volátiles nubes. Confucio. El sacerdote jesuita italiano Matteo Ricci fue el primer europeo al que se le permitió penetrar en el bastión de los emperadores chinos, la ciudad prohibida en Pekín. Asimismo, fue el primer traductor de los escritos de Confucio al latín, tras haber realizado el primer diccionario de chino-portugués. Ricci había llegado a China a través de la colonia portuguesa de Goa en la India. Vivió en China desde 1582 hasta su muerte, momento en el que el emperador suprimió la ley que exigía que los extranjeros fueran enterrados en el enclave portugués de Mako, e hizo construir un templo budista en Pekín para que se le diera sepultura. Sabemos lo que piensa el maestro sobre la cultura y sobre el valor de la cultura de la bondad, pero nada nos dice sobre los caminos que conducen al cielo. Zhigong, uno de los primeros discípulos de Confucio. El Ren es un principio fundamental de la ética de Confucio. Resulta difícil traducir el término en una sola de nuestras palabras, pues su sentido equivale aproximadamente a la unión de tres atributos: la benevolencia, la humanidad y el altruismo. Cuando los individuos obedecen las leyes y se pretende alcanzar la armonía castigándolos, intentarán evitar los castigos, pero carecerán de sentido de culpa. Afirma Confucio en las Anacletas. Cuando los guía la virtud y se logra la armonía gracias al decoro, tendrán sentido de culpa y además se convertirán en hombres buenos. En el confucianismo, lo más importante son los otros. En el año 551 a.C. fue el nacimiento de Confucio. En el año 532 fue el matrimonio de Confucio. Todo esto será antes de Cristo, claro, ¿vale? En el año 532, como les decía, fue el matrimonio de Confucio. En el año 498 a.C. fue el nombramiento de Confucio como ministro de justicia. En el 483, Confucio regresa de sus viajes para dedicarse a la enseñanza. En el 479 a.C. muere Confucio y en el 430 fue la publicación de las Anacletas. Esto fue todo por el día de hoy aquí en Crónica Lunares. Espero que tengan una muy buena semana. Sé que hoy es día martes 29 de marzo. Estamos por terminar nuestro mes. Hoy es el último programa que tenemos del mes de esta sección de Marty's Days. Sí, de Marty's Days. Hoy siendo martes 29 de marzo. Casi por terminar el mes también. Y pues los espero que se queden a continuación para hablar de los poetas del libro de Friedrich Nietzsche, de Así habló Zaratustra, de su libro de Así habló Zaratustra. Recuerden que cada semana en Marty's Days estamos haciendo este recuento de sus textos del libro de Así habló Zaratustra. Y pues les mando un abrazo muy caluroso, les agradezco mucho el tiempo que se toman aquí para estar con nosotros. Y pues nada, esto fue Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y muchísimas gracias por estar.